Hola gente, ¿qué tal? Bueno, les vengo a hacer ya el último análisis de lo que fueron las elecciones intermedias en Estados Unidos, o mejor dicho, que todavía están en curso. Raramente y curiosamente, como ha ocurrido tradicionalmente en las últimas elecciones en Estados Unidos, que pasan días y todavía no terminan de contar los votos en algunos estados, en algunos condados. No como en Latinoamérica, que la misma noche del domingo ya están listos los resultados. Pero bueno, una locura. Toda la encuesta, las predicciones y nosotros mismos decíamos y se veía que iba a darse una gran oleada roja, un gran triunfo de los republicanos de la derecha norteamericana, obviamente por el desastre que está teniendo Biden. Bueno, el asunto es que no fue así. Si bien es cierto, a los republicanos no les fue mal del todo, ganaron igual un, un sector del Congreso de Estados Unidos, pero aún así no fue por paliza y no fue resultados tan abrumadores como se veía venir. Y en algunas cámaras, en algunos puestos de poder, tampoco no les fue muy bien. En unos sí, pero en los otros no. Eso vamos a analizar a continuación. Bueno, esa gran oleada roja era, de hecho, se decía que iba a ser de la línea de Trump, de los votantes de la derecha más trampista, por así decirlo. Y como le decía, el asunto fue así, pero no del todo. Medianamente bueno, por así decirlo. Tampoco es que le haya ido tan mal, la gran derrota, ¿no? Biden y los demócratas igual salieron perdiendo harto. Por eso lo vamos a analizar a continuación. Partamos con el Senado. El Senado en Estados Unidos, que hasta este momento los demócratas tenían el control y, bueno, lamentablemente lo siguen, lo van a seguir controlando, van a seguir siendo mayoría, incluso ahora con un mejor número, porque hasta el momento estaban empatados en 50 y 50. Republicano-demócrata en una Cámara del Senado que tiene 100 escaños en total, ¿no es cierto? Y habían el voto de la vicepresidenta, la que mala Harris, seguramente que es la que maneja Biden, qué sé yo. Bueno, ella hacía el voto de desempate en algunas leyes en el Congreso. Entonces, tenían la mayoría, es muy leve, pero tenían la mayoría. Bueno, ahora el asunto es que los demócratas están mucho mejor porque los republicanos perdieron una banca. Entonces quedaron con 49 y los demócratas pasan a tener ya prácticamente 51, 50-51. Entonces, aquí dice 48, ojo, si ustedes ven acá dice 48, pero hay otros dos partidos que tienen dos bancas que son independientes, pero se tiraron para apoyar al gobierno, o sea, a Biden. Y eso súmale que los demócratas, por eso, entonces con eso independiente se le suma 49-50, ¿no es cierto? Y eso súmale que los demócratas ganaron una banca, ¿no es cierto? Le vencieron una banca que tenían los republicanos hasta este momento, entonces quedarían en 51 y los republicanos en 49. O sea, ahora tienen una mejor mayoría, el mismo control que tenían hasta hace poco, pero tienen una mayoría un poco más, con un escaño más ganaron, ¿no es cierto? Tienen una mayoría un poquito más alta, por así decirlo. Bueno, el escaño que ganó los demócratas y perdió los republicanos es este. Aquí en Pensilvania son dos senadores que hay en Pensilvania. Hasta el momento había un demócrata y un republicano. El cargo del republicano lo perdió el republicano y lo ganó un tal John Fetterman. Ahí, como ustedes ven, 51 contra el republicano 46. Él fue el que le tomó el escaño al republicano. Entonces ahora pasaría a tener dos senadores demócratas de Pensilvania. Ese fue el cambio, entonces. Y estos dos estados que estaban muy reñidos hasta hace poco, con los conteos hasta el día de hoy, en las máquinas estas de votación que fueron bien polémicas, bien curiosas, bien raras, cosas extrañas que ocurren en el condado de Maricopa, en Arizona, hubieron problemas, irregularidades. Estos son los estados que hasta el momento están en duda, pero finalmente los demócratas lo ganaron. Este incluso lo dio vuelta. Nevada, miren, pero miren por la diferencia que ganó, fue poquitísimo, imagínense. Catherine Cortés Masto con Adam Laxalt es. Y Arizona, imagínense, Mark Kelly con Blake Masters. Bueno,
curiosamente, los estados donde ganan los demócratas siempre por poco, y los que son más peleados, siempre son los que se demoran más días y días y días, y hay problemas con los conteos. Bueno, cosas curiosas. Y otros, bueno, también destacar los republicanos que si bien perdieron, no lograron tener la mayoría en el Senado, dar vuelta al Senado. Hay que destacar de todas maneras los grandes resultados, por ejemplo, en Florida. Aquí viene el gran senador Marco Rubio logra la reelección con unos números muy buenos. Arrasó, 57%. Le sacó prácticamente más, 1,5 millones de votos de diferencia. El caso de Kentucky, el gran y conocido senador Rand Paul, también veterano, 61% con 38%. Carolina del Sur, Tim Scott, también una figura del ex gobierno de Trump, 62%. Y ahí ustedes como ven, tradicionalmente el sur de Estados Unidos es rojo, republicano, Luisiana, Arkansas, Oklahoma, y estas zonas del norte también, las Dakotas. Y por supuesto el oeste de Estados Unidos, costa más progre, y el este de aquí también es más progre, Nueva York, Maryland, etc. Y bueno, también la única elección, ojo, se me olvidó decir algo, un detalle, hay una elección que todavía no se sabe, que es Georgia, que pasaron a la segunda vuelta porque terminaron casi empatados. Un ex jugador de fútbol norteamericano, el Rafael Warner, creo que era, afroamericano, republicano, perdón, Herschel Walner, creo, no me acuerdo muy bien el nombre. El Rafael Walner era el demócrata, que quedó primero con 49 y el republicano 48, pues casi un empate técnico, muy peleado, mira la diferencia de votos. Ninguno de los dos logra la mayoría, entonces se van a segunda vuelta. Y ese voto va a definir prácticamente ya el control del Senado más definitivo. Aunque, insisto, los demócratas ya lo ganaron. Si ese pasa para los demócratas ya sería un puesto más para los demócratas, imagínense, con 52, 51. Y si lo ganan los republicanos, ganan uno más, pero aún así los demócratas mantendrían el poder. Es una segunda vuelta por el honor, si es que lo ganan los republicanos, pero bueno. Y falta Alaska, que todavía no se ha contado, no se han dado un ganador, pero evidentemente es republicano. Alaska siempre ha sido republicano. Y de hecho, los dos candidatos que están compitiendo son republicanos, así que eso ya se le contó a los republicanos. Ya, entonces pasamos ahora a la Cámara de Representantes, que aquí sí que hubieron buenas noticias para los republicanos, incluso de la línea de Trump, donde logran ganar, alzarse con la Cámara de Representantes, que es la Cámara, el símil de una Cámara de Diputados, es lo mismo prácticamente, otro nombre nomás. Pasan a controlarla ahora, a tener mayoría. Entonces es un poquito de agua fría para Biden, que le va a costar legislar. Se alzan entonces con la Cámara Baja, lo dieron vuelta prácticamente en 10 puestos. Hasta el momento los republicanos tenían 213 cargos, si no me equivoco, y los demócratas tenían 222. Los demócratas perdieron 9 bancas y los republicanos ganaron 8, pasando los republicanos los mismos números por al revés. A 220 los republicanos más o menos, 222, y los demócratas querían con 213, 10 puntos de diferencia. O sea, esa fue la gran noticia. No una oleada, como se esperaba, pero logran controlar la Cámara de Representantes, que es bien importante y buen augurio igual. Y eso históricamente ha pasado en los gobiernos en su medio término, que cuando pierde la Cámara de Representantes, después es lo más probable que pierdan la reelección. Ha pasado con gobiernos de turnos de 4 años o de 8 años en sus últimas elecciones legislativas. Le pasó a Obama, bueno, le pasó a Trump también, y ahora le estaría pasando a Biden. Bueno, destacar, bueno, prácticamente todas las zonas, todo Estados Unidos se ve rojo, todos los condados son republicanos, hacia el interior de Estados Unidos, ¿no es cierto? Destaca Texas, como está bien rojo, colorido, Luisiana, Florida, que también fue bien bueno los números, 28, imagínense, 25-13 los republicanos. Arizona, que si bien cierto perdió en senadores, republicanos también ganó. Utah 4-0, imagínense. Y miren, demócratas, bastión
California es bastión demócrata, pero los republicanos igual lograron conseguir. Y siempre el interior, los valles son los que ganan en Estados Unidos. Y aquí en California está ese detalle también. Mira el norte, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Sur. Bueno, que aquí sale que tiene 214 y los demócratas 203, porque obviamente todavía no lo han contado ya de manera oficial, pero ya prácticamente ya se sabe los últimos circunscripciones electorales que quedan, por así decirlo, que son las que ustedes ven aquí así como en blanco, ni azul ni rojas, blanco ahí en Colorado y aquí en algunas California. Esas son las que terminan, las que quedan por contarse, que como van los balances y los conteos lideran de todas esas que quedan, los republicanos estarían ganando 10 aproximadamente y los demócratas 7. Y consideren que los demócratas perdieron 9, entonces bajan en un número bien importante. Algunas zonas de California y Colorado, y creo que por aquí por Virginia Occidental, Pensilvania, Maryland, se ven algunas zonas en blanco todavía, que todavía está por contarse, pero todas esas zonas, la mayoría son para los republicanos, están dando la victoria a los republicanos, incluso en estados como Colorado y California, que son bastiones demócratas, pero esas zonas específicamente que se están peleando son más republicanas, porque son, como digo, los condados más interiores. Bueno, y también la zona de Alaska, que también queda por contarse algunas partes que está blanco, pero obviamente ya es republicano. Bueno, y la última posesión de poder que se está jugando en estas elecciones eran los gobernadores. Algunos estados para su cargo de gobernador, y a los republicanos les fue medianamente mal, normal. Perdieron 2 bancas, ellos tenían 27 de 50 estados y los demócratas tenían 23, ¿no es cierto? 50 estados. Perdieron 2 bancas los republicanos, que esas fueron el Massachusetts hacia el este, la costa este de Estados Unidos, que es una zona bien progre, pero había un caso particular que ahí los republicanos tenían poder. Bueno, ahora perdieron esa gobernación y Arizona, que era un estado bien competitivo, que la Kari Lake, una famosa republicana bien Trump, una galla bien chora, bien firme, lamentablemente perdió por poco, ahí como ven los números, lamentable, pero bueno. Pero eso sí, los republicanos lograron dar vuelta a Nevada, que tenía control demócrata. Joe Lombardo, un sheriff, se alza de color republicano, entonces Nevada, por muy poco, igual que Arizona. Entonces perdieron 2, pero ganaron 1. Entonces, no es tan buena la mala noticia. Perdieron escaños, pero ganaron 1. Entonces, igual, larga. Bueno, y los resultados grandiosos también y que destacable de Ron DeSantis, el gran Ron DeSantis que logra salir reelecto, ¿no es cierto? Con un estupendo triunfo abrumador. Texas, el caso también de Greg Abbott, también muy buenos números. Y Tennessee también, Lake, zonas bien fortines republicanos. Y eso, entonces pasarían a tener 26 los republicanos. Aquí están 25, todavía no se actualiza porque falta contar Alaska, que prácticamente es republicano, entonces quedarían 26. Y los demócratas querían en 24. Se les sumaría. Ganan 2 bancas, pero perdieron una, que es Nevada, entonces por eso no quedarían con 25. Si tenían 23, de haber quedado en 25, pero como perdieron Nevada, quedan en 24. Quedaría 26, 25, 24 los puestos de gobernador. Y como les decía, si bien es cierto, los republicanos siguen teniendo la mayoría, pero igual perdieron un escaño. Casi un empate, por así decirlo, un empate en los gobernadores. Pero esos son más o menos los números en estas llamadas elecciones de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, si la futura carrera presidencial, cómo se va a perfilar ahora con Trump, si esto le favoreció o no. Muchos dicen que no, se está un poquito debilitando la imagen y se empoderó la de Ron DeSantis con estos grandes triunfos de la marea roja que sí la hubo en Florida. Eso sí que sí, con el voto latino bien patriota, bien de derecha en Florida, anticomunista, ¿no es cierto? Un fortín fuerte de valores
de patria y libertad que hay en Florida, en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Las mediciones entre quién va a liderar el republicanismo en Estados Unidos, si Trump o Ron DeSantis en pareja. Pero yo creo que las futuras elecciones presidenciales de todas maneras las ganaría un republicano. Quizás no por peleada, pero a pesar de que no les fue tan bien ahora, ganaron algo la Cámara de Representantes, pero yo creo que igual ganarían. El próximo presidente va a ser sí o sí un republicano. No sé si Trump, pero sí un republicano. Quizá Ron DeSantis, qué sé yo. Hay que seguir esperando nomás. Bueno, insisto, los casos tan curiosos de que se demoran en contar algunas elecciones justo, conscientemente los estados donde ganan los demócratas. Pero bueno, ojalá que no sucedan más esas cosas en las próximas elecciones. Pero hay que tener esperanza para un buen futuro de Estados Unidos, que yo creo que se va a dar vuelta color rojo en sus presidenciales también. Porque Biden ha hecho un desastre tan grande que no creo que le sigan confiando un nuevo control para el gobierno, para los demócratas, con todo el desastre de la agenda woke, progre, globalista y la economía. La economía en Norteamérica que está cada vez más mal con las riendas de Biden y sus secuaces. Pero bueno, ese fue el análisis. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chaito, que estén bien.